Les invito a abrir sus Biblias en esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Quisiera compartir con ustedes hoy el plan de Dios para el cuidado de su iglesia. Y adecuado a nuestra necesidad en este tiempo. Quisiera que leamos estos 4 versículos, que tengamos luego una pequeña introducción y podamos ver lo que nos dice su palabra. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oramos. Encomendamos, Señor, tu palabra en nuestros corazones para que tú nos hables. Pedimos, Señor, ser instruidos por ella. Pedimos que tu iglesia sea bendecida, animada, sostenida. Pedimos, Señor, que la exposición de tu palabra alumbre, haga entender nuestras simplezas, nos permita, Señor, apoyarnos en ella. Protege nuestras mentes. Tomamos el yelmo de la salvación, como dice tu palabra, y protege nuestras mentes de los dardos del enemigo, del maligno, para que podamos resistir en el día malo, podamos en nuestras vidas ser constreñidos a obedecerte continuamente, examinarnos continuamente y ser sostenidos únicamente por la voz del buen pastor, el Señor Jesucristo. Te honramos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por estas verdades que contiene el Nuevo Testamento para cuidar a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta de Pedro, ambas cartas, la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, son epístolas escritas a un grupo de iglesias y personas, en realidad, que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Especialmente la primera carta tiene que ver con el sufrimiento, la segunda carta tiene que ver con situaciones de falsa enseñanza o mala enseñanza que estaban siendo introducidas encubiertamente dentro de la congregación. Pero esta especialmente lo sabemos porque al inicio de la carta dice que Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión. Esta carta es este grupo de cristianos que estaban puntualmente siendo perseguidos por su fe. Y dentro de esta carta de Pedro, que es preciosa, es una carta universal, no es una iglesia dirigida, sino una carta universal. Dentro de esta carta hay exhortaciones, como también hay palabras de aliento, hay instrucciones a la iglesia, a los creyentes, de diferentes maneras, incluso en el matrimonio, para que ellos vivan, como dice el capítulo 2, como extranjeros y peregrinos. Que pudieran vivir como extranjeros y peregrinos, como no siendo parte de este mundo, y que puedan transitar la vida, pero honrando a Dios. Al final de la carta, es el capítulo 5, al final de la carta, Pedro señala, el capítulo 5 es el final, pero casi al final de la carta, en el capítulo 4, Pedro señala que los sufrimientos como cristianos, y lo ven allí en capítulo 4, versículo 12, no deberían sorprenderlos, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, los sufrimientos no tenían que sorprenderlos, pero sí tenían que hacerles pensar a ellos cómo debían aprender a glorificar a Dios por todo lo que estaban aconteciendo en sus vidas, y también a poner su confianza en Dios como creador de todo, y continuar haciendo el bien. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y es acá, en este momento, donde Pedro introduce un ruego que en realidad es una exhortación de cómo debe ser cuidada la iglesia.
Es claro que Dios es quien cuida de la iglesia, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 29 dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Él es el que cuida la iglesia, Él es el que sostiene, separados de Él no podemos hacer nada. Eso lo entendemos perfectamente. Dios es el Señor de su iglesia y siempre ha cuidado a su pueblo. Él cuida a su pueblo, eso es claro. Pero también Dios lo hace a través de aquellos a quienes ha colocado bajo su cuidado. Este texto es tan inspirado por Dios como el Salmo 23. Primera de Pedro 5 es tan inspirado por Dios como el Salmo 23, como Isaías 41:10, que Dios está con nosotros. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. Así que si Dios ha establecido que los ancianos o los pastores cuiden a su iglesia, sería interesante ver qué es lo que dice el texto para que nosotros no perdamos de vista el hilo conductor de lo que está aquí. Así que quiero compartir básicamente 4 cosas en esta porción que hemos leído. En primer lugar, quiero que noten la identificación que se hace de los ancianos. Y voy a tratar de explicar los términos. Algunos de ustedes conocen el significado de los términos, pero yo quiero explicarlos en esta mañana de una forma clara, concisa, para que podamos entender, porque únicamente en esta porción los 3 conceptos o los 3 títulos que se utilizan en el Nuevo Testamento para pastores están juntos en esta porción. Pero ahora vamos a llegar a eso. La identificación de los ancianos. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es una introducción, verán que hay 2 puntos allí. Luego empieza a describir lo que vamos a ver en un momento, pero está identificando. Pedro podría haberle dicho a sus lectores en este momento de la carta, bueno, tengan cuidado de ustedes. Tengan cuidado de ustedes mismos. De hecho, Pablo lo dice a Timoteo, que tiene que cuidarse de sí mismo. Es muy extraño, porque si Dios tiene que cuidarnos, ¿por qué tengo que cuidarme de mí mismo? Bueno, obviamente habla de velar y de cuidar la vida espiritual, y como nosotros lo sabemos, a través de los medios de gracia. Pero Pedro podría en este momento haberles dicho, ustedes tienen que cuidarse porque todo lo que está pasando, tienen que cuidarse. Sin embargo, no hace eso Pedro. Como dije, es obvio que cada creyente debe velar por su fe, debe leer las Escrituras, debe orar, debe congregar, escuchar la palabra de Dios, tener comunión, confesar el pecado. Pero en vez de decirles que ellos deben cuidarse, introduce el tema de los ancianos como un asunto, diríamos que es clave para la iglesia. Recuerden, por favor, que la iglesia está perseguida, está en sufrimiento, y este es un punto clave para la iglesia. No habría razón de mencionar estas cosas si Pedro o el Espíritu Santo no creyera que es tan importante para la congregación entender este punto. Así que lo que hace Pedro en esta identificación de los ancianos es presentar una exhortación. Nosotros tenemos la palabra ruego en español, pero la palabra... En realidad el tema es una exhortación, porque eso es lo que dice la palabra. En otras versiones de la Biblia lo pueden ver también. Es una exhortación. Paráclitos es el término usado para Espíritu Santo, el paracleto. Paráclitos es la idea de apuntar a alguien hacia una dirección. La idea de exhortación o ruego aquí es la idea de una palabra que tiene que ver con animar a alguien hacia una dirección definida. Entonces el ruego, la exhortación de Pablo a los ancianos es apunten a una dirección definida en lo que les voy a decir. Esto es lo que ustedes tienen que hacer con la iglesia perseguida. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en este momento. Es decir, los ancianos de la iglesia, conforme a la exhortación de Pedro, que ni siquiera habla de ser apóstol, que podría presentarse como apóstol, se dice yo anciano también con ellos, es que los ancianos de la iglesia deben tener en claro hacia dónde dirigen su atención y ministerio y cómo lo hacen. Ese es el punto. Quiero que tengan concentración, les ruego a los ancianos, les ruego, tengan concentración, miren hacia dónde van. Yo anciano también con ustedes, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Es una exhortación, la identificación de los ancianos, y también es un asunto fundamental. Porque el plan de Dios para su iglesia es el gobierno de ancianos. Los ancianos son dados por Dios a la iglesia, ancianos o pastores, ya vamos a llegar a los términos, en unos segundos ya se los voy a explicar, pero los ancianos son dados por Dios a la iglesia. Dice Efesios capítulo 4,
versículo 11, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los ancianos son dados por Dios a la iglesia. Y aquí es donde quiero que veamos que es fundamental, porque hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para identificar a los ancianos o a los pastores. Hay 3 palabras, son intercambiables, pero en el contexto en que es utilizada tiene un propósito especial de enseñar algo. O sea, no son 3 palabras distintas, pero son usadas de una manera correcta, de una manera eficiente en cada lugar. La primera palabra justamente es ancianos, y la palabra la vamos a entender en español porque es presbíteros, que viene de presbicia, o que viene de ancianos, de una persona que tiene, la presbicia es una enfermedad que tienen los viejos como yo, ¿no? Es que no empiezan a no ver bien, de lejos, de cerca no ven bien, la presbicia. Pero la segunda, y ahora les voy a indicar qué significa cada una y por qué es usada. La segunda palabra es obispo, que es episcopos, y la tercera palabra es poimen, que es pastor. Estos 3 términos aparecen en estos versículos que tenemos acá. Ancianos, presbúteros, lo tenemos ahí. Poimen en versículo 2, apacentar. Y cuidado, el cuidado de ella, cuidando de ella, es la palabra episcopos. Entonces, la palabra presbíteros, ancianos, tiene que ver con un aspecto de madurez, de una persona con madurez, que ha alcanzado madurez espiritual para poder observar y velar. Esa es la palabra anciano que nosotros conocemos. Es una persona madura, se explica por el término de la palabra. Una persona mayor se supone que tiene más experiencia que una persona más joven. No significa que el anciano o el pastor tiene que ser una persona vieja, pero tiene que ser una persona madura, como es normal de una persona anciana, una persona mayor. Así que esa es la idea. La segunda palabra, episcopos, es una palabra, episcopeo es una palabra en griego que significa, scopeo es observar, ¿está? Es observar. Y epi es arriba. Entonces el episcopo es la persona que está arriba y está observando, está mirando, en este caso las ovejas, la iglesia, el funcionamiento. Esa es la idea del episcopos. Anciano, madurez, episcopos es obispo, observar, prestar atención. Y en tercer lugar, poimen, que es pastor, es la idea de dar de comer con la vara y el cayado. Tu vara y tu cayado, Jehová es mi pastor, es mi poimen. Su vara y su cayado me infunden aliento. Así que estos 3 términos, como dije, aparecen en estos versículos y cada uno enfatiza esta función distinta que ellos ejercen. Y aquí Pedro se enfoca en ellos como presbíteros. Ruego a los ancianos, yo también anciano con ellos. Se enfoca en la forma que Pedro introduce el tema es a través de la madurez. Porque es su tarea más importante. Los ancianos responden a un deseo y anhelo dado por Dios. El pastorado no se toma porque a uno le gusta ser pastor. Una persona no es pastor porque le gusta ser pastor. Hay gente que sí quiere ser pastor porque le gusta ser pastor y después de tiempo se termina eso. Pero no funciona así. 1 Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Son 2 palabras allí. Si alguno anhela obispado, es un aspecto interno, el anhelo. Buena obra desea es un aspecto externo y significa que extiende su mano. Si alguno tiene un deseo interno del obispado, del episcopos, de velar y de observar, buena obra desea. Está haciendo lo posible para alcanzar esto, pero sale del corazón. Pero por supuesto, estos ancianos deben tener cualidades que están descritas en 1 Timoteo 3, versículo 1, al versículo 2 al 7. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, también nos da una descripción muy similar, agrega algunas cosas: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y por supuesto el otro pasaje que describe a los ancianos es el que estamos viendo en Primera de Pedro. Los ancianos, salvo en 2 ocasiones a través de todo el Nuevo Testamento, están mencionados de forma plural. La normalidad para una iglesia es la pluralidad de ancianos o la pluralidad de pastores, lo cual no es una realidad en nuestra iglesia. Lamentablemente esperamos que Dios sí pueda hacer esto, pero es hacia donde la iglesia debe apuntar. Pero en todo el Nuevo Testamento, como dije, salvo en 2 oportunidades, son mencionados en forma plural en Hechos 14, en Hechos 15, en Hechos 16, en Hechos 20, en Hechos 21. Por eso la Biblia dice que debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies. Eso es lo que debemos hacer. Debemos orar que Dios envíe obreros a su mies. Pero cuando no hay ancianos, debemos obviamente asemejar lo más posible, sin transigir lo que la Biblia enseña, al modelo, tal como lo hizo Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 18. Cuando necesitaba ayuda, dice la Escritura que eligió personas. Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Este es el modelo de los ancianos desde el Antiguo Testamento, que después se ve en el Nuevo Testamento. ¿Por qué una pluralidad? Y ahora vamos a ver a la responsabilidad de los ancianos en un momento. Porque la pluralidad obviamente no implica que todos sean exactamente iguales. Sería de terror que en una iglesia que haya ancianos todos sean exactamente iguales, cortados por la misma tijera. No. La pluralidad implica diferencias. Los requisitos están allí, 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1 y 1 Pedro capítulo 5. Allí están las cualidades que deben tener los ancianos. Pero las personalidades y la manifestación de los dones no son iguales en todos. Y esto es importante porque la pluralidad, en primer lugar, protege del error. Una pluralidad de ancianos protege del error. ¿Qué hace un pastor cuando no tiene una pluralidad de ancianos? En mi caso, bueno, tenemos personas que me acompañan o ayudan. Pero ¿qué hago principalmente? Busco consejo de otros ancianos en otro lugar. Hombres ancianos en sus iglesias que pueden aconsejarme, que me pueden ayudar en necesidades, en momentos difíciles o en proyecciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué ven de la Escritura? Gracias a Dios la tecnología nos permite hacer esto hoy de una forma mucho más práctica que antes y mucho más fácil. Pero protege del error. Tiene que ver con que hay otros que están, cuando hay la pluralidad está siendo evidente en una iglesia, protege del error porque lo corrigen de ser necesario. O sea, hay 5 ancianos y hay uno que está haciendo esto y 4 le dicen, mira, me parece que esto no está bien. O hay 2 que están hacia un lado y dicen, mira, este es el consenso, estamos trabajando y esto no está bien. Tenemos que tener cuidado sobre esto. No solamente protegen del error, también protege de una falsa de balance, porque un solo hombre puede controlar todo. Yo pregunto permanentemente, ¿está bien esto?
tenemos que hacer esto, tenemos que corregir esto, estoy haciendo mal esto, estoy haciendo mal lo otro, porque es la responsabilidad que tengo, porque mi corazón es engañoso. Pero un solo hombre puede dominar todo. Este es un caso que hay en el Nuevo Testamento que después voy a mencionar. En tercer lugar, porque enriquece a la iglesia. La pluralidad enriquece a la iglesia por los distintos dones o formas de enseñar. Algunos son más predicadores, otros son más maestros, otros son más didácticos, otros son más prácticos. Pero esa pluralidad enriquece a la iglesia. Soy bendecido por esta enseñanza, soy bendecido por esta enseñanza, soy bendecido por esta forma. Dios me ha ayudado con esto y lo otro. Y también evita la discontinuidad. Porque un solo pastor puede dejar una iglesia huérfana. Un solo pastor puede dejar a una iglesia huérfana. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Padre, hijo, nieto, bisnieto. Así es como debe ser. La formación de ancianos. Y por supuesto, la identificación de los ancianos no solamente es una exhortación, es fundamental, pero también es una carga. Si ven ahí en 1 Pedro 5, es una carga porque se requiere que ellos estén velando. Ahora vamos a ver que esto entra dentro de la responsabilidad. Tienen que velar, es decir, una persona que está velando está despierta. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque se les da la gana, porque tienen personalidad fuerte, porque si no les va a pegar un reto, o si no lo va a poner en custodia. No, dice, porque ellos velan por vuestras almas, y añade, como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si ellos se quejan, dice el autor de Hebreos, si los ancianos se quejan en su ministerio, el que no tiene provecho es el que está siendo pastoreado. Deben velar. Se requiere que los pastores estén velando, pero también se requiere que sean fieles. Fidelidad comprobable, fidelidad evidente, no impecabilidad. Dice la Escritura, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de Dios. Se requiere que sean hallados fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es una gran carga, porque el pecado de un pastor no es el pecado delante de Dios, pero no afecta como el pecado de otras personas. No lo hace. Santiago lo dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es una carga. Ahora sí, quiero que observen en versículos 2 y 3 la responsabilidad de los ancianos. La primera palabra que tenemos allí es poimen, pastoreen, apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios significa, traducido coloquialmente, es pastoreen el rebaño de Dios. Dios ve su iglesia como un rebaño. Así lo vio al pueblo de Israel también, como rebaños de ovejas. De hecho, Isaías dice que nosotros nos descarriamos como ovejas. Los hombres son considerados como ovejas porque somos torpes. Las ovejas son torpes. Somos torpes. Necesitamos a alguien que nos cuide, alguien que nos guíe. Por eso el pastor no es el pastor con mayúscula, porque también es torpe. También es una oveja. Por eso aparece el príncipe de los pastores en versículo 4. Pero pastorear el rebaño de Dios. Ellos tienen una responsabilidad local. Observen, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Yo no me voy a meter en la iglesia del pastor Salcedo. No me voy a meter en la iglesia de Puerto Madryn o del pastor Peralta en Bahía Blanca. Me pueden preguntar, me pueden pedir un consejo, podemos charlar sobre situaciones en la iglesia, sobre cómo encarar el ministerio, pero yo no me puedo meter porque no es mi iglesia.
el rebaño que está entre vosotros. Cada persona que viene bajo el cuidado pastoral en el forma local, el pastor es responsable con la vara o con el cayado. Y Pedro sabía esto. Pedro sabía esto cuando dijo apacentar la grey de Dios. No estaba hablando a boca de jarro. Él estaba diciendo algo que le fue encomendado de Cristo en un momento duro de su vida, donde acababa de negar al Señor Jesucristo, estaba siendo restaurado y veía el amor de Cristo hacia él, que habiéndole negado, le llama a apacentar la grey de Dios y le dice así: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió con una oración: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La relación entre el apacentamiento de un pastor para las ovejas es directamente proporcional al amor que tiene a Dios y a Cristo. Y esto hace que tenga que apacentar de la forma que tenga que apacentar a su iglesia. Porque va a rendir cuentas. Debe alimentar al rebaño de Dios. Observen, apacentar la grey de Dios, no la grey tuya. Cuando Pedro dice en versículo 1, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, la pregunta es: ¿por qué padeció Cristo? ¿Por qué causa padeció Cristo? Los padecimientos, dice Pablo en Colosenses 1:28, los padecimientos de Cristo por su iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28, la iglesia que él ganó por su propia sangre. Yo no compré la iglesia. La iglesia no me pertenece. El cuerpo local de Cristo no me pertenece. Yo no soy quien para darle órdenes a Dios. Yo tengo que obedecer lo que la Biblia enseña. La responsabilidad principal es enseñar la palabra de Dios, porque las ovejas, el apacentamiento, que es la enseñanza, las ovejas, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo puede un pastor hacer oír la voz de Cristo? Únicamente a través de una exposición sana de las Escrituras. La exposición de la palabra hace entender a los simples. Cuando la palabra de Dios es expuesta, es estudiada, es meditada, es considerada, este es el significado del texto. Cuando descubre el significado del texto, cuando un pastor, un anciano, descubre el significado del texto y lo expone a la iglesia oye la voz de Cristo. Porque eso es lo que quería decir el texto. Pero no es su rebaño, es el rebaño de Dios. Apacentar la grey de Dios. Esto le confiere, el hecho de saber que la iglesia fue ganada por su propia sangre, por la sangre de Cristo, le confiere una gran responsabilidad y un gran peso que es imposible cargar si no es un oficio dado por Dios. Es imposible, si no es un oficio dado por Dios. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! Pablo se quedó solo, Elías se quedó solo, Jeremías se quedó solo, Ezequiel se quedó solo, Oseas se quedó solo, Amós se quedó solo, profetas se quedaron solos. Pero Jeremías dijo: Dios está como poderoso gigante, porque va a rendir cuenta delante de Dios. Va a rendir cuenta delante de Dios. Y la alimentación que los pastores dan a las ovejas, porque necesitan comer, tiene que ser variada teológica y prácticamente. Un tiempo quizá en Salmos, un tiempo en el Nuevo Testamento, una sección como esta de las Escrituras, pero tiene que ser variada y tiene que saber lo que la oveja necesita en su momento. ¿Qué es lo que la oveja necesita en su momento? Hay 4 cosas en este contexto que enfoca o que conciernen al cuidado pastoral. Observen. El apacentamiento. De allí viene el episcopos, el cuidado. Episcopeo. Ancianos, ya lo vimos en versículo 1, apacentad, poimen, versículo 2, episcopeo, versículo 3, versículo 2, cuidando de ella. Y esto, el cuidado del episcopos, según anhela obispado, es lo que dice, no es si alguno anhela presbiterio,
o si alguno anhela pastorado, si alguno anhela obispado, si alguno anhela episcopos, es como viene, si alguno anhela cuidar su iglesia, si alguno tiene el deseo de cuidar su iglesia, estas son las cosas que debe hacer. En primer lugar, tiene que episcoparla, tiene que cuidarla, no por fuerza, sino voluntariamente. El cuidado de la iglesia es un tema crucial. Hay muchas áreas del cuidado del pastor para con el rebaño que debe ser hecho de manera voluntaria. En primer lugar, debe cuidar la enseñanza. Primera de Pedro capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 16 dice así. Primera de Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto, la enseñanza, incluye asuntos prácticos de conducta y obediencia a la palabra de Dios enseñada. No tenemos tiempo, pero se puede leer Ezequiel 34, Juan capítulo 10, que tiene que ver con la forma del cuidado pastoral. Son figuras que la Biblia nos da, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un pastor que cuida a una congregación por fuerza es un vago. Es un vago. Es un asalariado. Es indiferente. Y está forzado a ministrar o a hacer su trabajo. Tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, pues no me queda otra. Pero dice que tiene que ser, el cuidado no puede ser como un vago, no puede ser como una persona indiferente, como una persona forzada a ministrar, sino que tiene que ser voluntariamente. La disposición voluntaria de un pastor responde principalmente a la convicción de su llamado. Porque hay sobradas evidencias que los pastores no la pasan bien siempre. No son reyes, son pastores. Tienen que ser ejemplo. No son víctimas tampoco, es un privilegio. Pero la realidad es que responden a comprensión del llamado. ¿Por qué Jeremías continuó predicando? Porque Dios había puesto la palabra en su boca. ¿Por qué Ezequiel continuó predicando cuando Dios le dijo que iba a estar entre escorpiones, entre zarzas y espinos? Hay que estar loco, para pastorear cuando se le avisa que va a tener un problema como este. O hay que ser llamado. Heme aquí, envíame a mí. Cristo es el primer pastor y dice el Salmo 40, me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Me preparaste cuerpo. Cristo vino a pastorear sabiendo lo que le iba a ocurrir. Pero lo hizo voluntariamente. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Nació sabiendo que iba a morir. Sirvió sabiendo que iba a sufrir. Eso es la comprensión de su llamado. Envíame a mí. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Cuidarla no por fuerza, sino voluntariamente. En segundo lugar, cuidarla no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No hay duda que el obrero es digno de su salario. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pero el pastor no puede ser, y nadie debe serlo, por supuesto, codicioso de ganancias deshonestas.
Porque cuando leemos 1 Timoteo 3 o Tito, que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, de ninguna manera entendemos que, bueno, el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, pero los demás de la iglesia no importa si son codiciosos. No, sabemos que no es así, porque hay muchos principios en la Escritura en cuanto a la avaricia y la codicia. Pero especialmente se requiere de un pastor. Lo cual significa que puede tener ganancias, pero no deshonestas. Un pastor no puede codiciar el dinero, pero una iglesia no lo puede codiciar tampoco. Pero no solamente la ganancia deshonesta es el dinero, obviamente principalmente es el tema acá. Pero la ganancia deshonesta es también la que se busca obtener por medio de la popularidad. Rodearse de personas que le golpeen, le palmen, como Timoteo quizás lo quería, y Pablo le dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, deja de quejarte. O el abrazo de la gente, que se puede transformar en ganancia deshonesta, porque ahora aparezco en una foto, en un lugar, porque ahora me llaman de este lugar, porque ahora esta conferencia, porque ahora esto o lo otro. No tiene nada que ver, pero puede ser ganancia deshonesta. En el texto, Pedro contrasta la ganancia deshonesta con otra cosa, porque aquí hay características negativas y positivas, si las notaron. Podríamos haber tomado todas las positivas y todas las negativas. Yo estoy tomando como el texto está. No esto, pero esto. Entonces el texto contrasta la ganancia deshonesta con el ánimo pronto. El ánimo pronto está o se hace presente otra vez cuando el pastor no olvida quién y para qué lo llamó. ¿Quién y para qué lo llamó? Me es impuesta necesidad, dijo Pablo. Me es impuesta necesidad. Y es la diferencia, la ganancia deshonesta o el ánimo pronto es la diferencia entre el chico que tiene que sacar la basura en la noche o que tiene que ir a jugar el partido que le gusta, fútbol, básquet, lo que sea. El ánimo que tiene. Para sacar la basura no es lo mismo que para ir a jugar un partido. ¿Te das cuenta? Hay muchos pastores que sirven sacando la basura. Pero queremos pastores que sirvan yendo a jugar el partido que más les gusta. Esa es la diferencia de tener ánimo pronto. En tercer lugar, cuidarla no como teniendo señorío. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dios ha llamado a pastores y no ha llamado a autócratas y dictadores. Un ejemplo de esto en la Escritura es un hombre a quien Juan, el apóstol Juan, reprendió en tercera de Juan, llamado Diótrefes. Tercera de Juan, versículo 9 y 10, porque es un solo capítulo, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Este es Diótrefes. Personas opresivas, demagogia, que son inaccesibles, duros, infunden miedo en lugar de una personalidad atractiva y que genera confianza, son accesibles. Iglesias donde se hace solamente lo que el pastor dice. Es horrible eso. No como teniendo señorío. Y yo no hablo porque no sé lo que estoy hablando. Ni mi esposa. Porque yo viví bajo el señorío de un pastor. Y destruye el corazón. Destruye el corazón. Señalar con el dedo desde el púlpito. Doble sentido en las palabras. Retos y exhortaciones camufladas de espiritualidad. Destruyen la vida de una persona. Y en cuarto lugar, tiene que cuidarla siendo ejemplo.
Me encanta la frase de Miguel Núñez. Él dijo, si mi reputación no me defiende, no tengo nada que defender. Y no hay duda que este es un aspecto fundamental de parte de los ancianos. El ejemplo. El pastor debe ser un tipo a seguir. ¿Saben por qué digo un tipo a seguir? Porque la palabra ejemplo es la palabra tipo. Es como la máquina de escribir. ¡Pac! Deja un ejemplo. Deja una pisada. Es como el padre que toma a su niño y lo pone sobre sus pies y camina y va marcándole los pasos que debe dar. Esa es la idea del ejemplo. El Señor Jesucristo dejó básicamente la marca del ejemplo que debían tener aquellos que eran sus siervos. Y dijo así: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entre vosotros no será así. No. Ustedes tienen que ser ejemplo. El propósito del ejemplo, y no el señorío, es colaborar con los cristianos. Me encanta lo que dice Pablo a los Corintios. En 2 Corintios 1:24. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Somos colaboradores, pero no nos enseñoreamos de la fe. ¿Saben cuántas personas quedan estigmatizadas por un mal ejemplo? Por un mal pastoreo, hasta su conducta, hasta su inclinación, es como que quedan sensibles a estas cosas, quedan sensibles a un señorío, quedan sensibles a una opresión pastoral en sus vidas, hasta el vocabulario está manchado por esto. Fue la exhortación de Pablo a Timoteo, el joven pastor: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y a Tito le dijo, presentándote tú como ejemplo. Pablo mismo da una extensa lista de características ejemplares a los tesalonicenses. Cada vez que leo esta porción, digo, Señor, ayúdame o sacame. Dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, observadores, ustedes lo saben, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cara como apóstoles de Cristo. Soy apóstol, cuidadito, a ver si se ponen las pilas. Eso es lo que está diciendo Pablo, no hace eso. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos. Observación empírica, ellos vieron. Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa y reprensible nos hemos comportado con vosotros, los creyentes. A los tesalonicenses les dice en su segunda carta, en capítulo 3, versículo 7, vosotros mismos sabéis. Cuando lean tesalonicenses la próxima vez, con un lápiz, marquen la palabra sabéis,
Está repetido un montón de veces. Como sabéis, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y fue su introducción, el apóstol Pablo, cuando llamó a los ancianos de Éfeso. Quizá algunos de ellos se desviaron después porque Pablo le escribe a Timoteo en Éfeso, hombres como Himeneo y Fileto, que engañaron, se desviaron. Quizá estaban entre estos hombres a quienes Pablo llamó para dar su discurso de despedida. Y cuando los llama a la playa, allí en Mileto, a los ancianos de la iglesia, vinieron a él, les dijo esto: vosotros sabéis. Hay que tener mucha seguridad para decir esto. Vosotros sabéis. Escuchen, ¿cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? Bye. Todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Vaya, yo no puedo tomar ese texto en forma literal para mi vida. Desde el primer día que estoy acá. Pero ese es el ejemplo de los ancianos. Y hasta el versículo 38 de Hechos 20, Pablo da una descripción de su comportamiento que incluyó lágrimas. Así que estas son las características o la responsabilidad de los ancianos. Cuidar voluntariamente y no por fuerza, cuidar con ánimo pronto y no por ganancia deshonesta, cuidarla no como teniendo señorío y cuidarla siendo un ejemplo. Y finalmente, en tercer lugar, le dije que eran 4 cosas, pero son tres cosas. En tercer lugar, la expectativa de los ancianos. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El texto identifica a Jesús de una manera única y preciosa. El español dice príncipe de los pastores. El texto original dice el archipastor. El archipastor. Es decir, el pastor en jefe. Porque los pastorcitos, por así decirlo, son ovejas también. Pero él es el pastor, es el archipastor. Y la realidad es otra vez que cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ese texto que parece glorioso, que parece la llegada a una carrera, lo que está diciendo en este momento Pedro es que van a rendir cuenta por su servicio. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. Esa recepción habla de un trabajo hecho, de un servicio y un ministerio del cual van a tener que rendir cuentas frente a Cristo, de una manera distinta al resto de las personas. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Allí está la habitación apartada para los pastores, donde Cristo le dice: ustedes vengan acá porque yo tengo que hablar con ustedes. Los pastores recibirán también su recompensa al rendir cuentas, ya lo leímos, Hebreos 3 y 7, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de rendir cuenta. Y no es fácil. Es fácil encomendar a un hermano, pero es difícil llamar la atención a un hermano. Pero si velan por las almas, lo harán. Lo harán. Y esto le agrega mucho peso a cada decisión y cada enfoque ministerial, porque pastorean la iglesia que es del archipastor, no es mía, ni es tuya. Y si hay una cosa que puede mantenernos en constancia y dirección a cualquier anciano, a pesar de cualquier situación que enfrente, es esta realidad de que va a rendir cuentas ante el príncipe de los pastores. Conclusión: ¿cómo cuida Dios de su iglesia? Principalmente, a través del pastoreo de los ancianos que Dios ha dado a cada iglesia local. Eso es lo que dice el texto que acabo de enseñar.
La responsabilidad que tienen es tan grande que solamente la van a llevar adelante quienes tengan un llamado y un don pastoral que Cristo le ha dado. Los pastores no son infalibles, son pecadores, perdonados por la gracia de Dios, pero deben ser ejemplares para beneficio de la Iglesia de Cristo y el crecimiento de aquellos a quienes Dios puso bajo su cuidado, que es la grey de Dios que está entre vosotros. Ser miembro de una iglesia local es, entre otras cosas, y termino con esto, colocarse voluntariamente bajo el cuidado y dirección de aquellos a quien Dios ha llamado para que los cuiden. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabes lo que está diciendo allí? De ninguna forma, sigan como perritos falderos a un pastor. De ninguna manera. Consideren cuál es el resultado de su conducta, pero imiten su fe. Tiene que recordar lo que han aprendido de la palabra de Dios. Si se ha enseñado la palabra de Dios fielmente, acuérdense de esto. Observen si la vida de los ancianos coincide con lo que enseñan, imiten su fe, punto aparte. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Es tan cierto y tan importante obedecer como Juan 3:16. Como Romanos 3:23, como Efesios 5:18, como 2 Corintios 5:17. Es la misma escritura inspirada por Dios. Amada iglesia, el pastoreo es cuidado. Y los pastores necesitan de apoyo en oración. Necesitan de apoyo en oración para ser fieles. Pablo dijo muchas veces, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Porque tenemos que cuidar la iglesia. Porque es la iglesia de Cristo y no la nuestra. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos por las Escrituras. Hemos ido a través de este texto en forma absolutamente simple y clara. Y pedimos, Señor, que nuestros corazones se mantengan apegados a la Escritura. Que de ninguna manera nosotros torzamos la palabra de Dios. Que de ninguna manera usemos la palabra de Dios en conveniencia. Pero la usemos correctamente en momentos de necesidad, alimentando a tu pueblo para tu gloria, porque tú cuidas tu iglesia de esta forma. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.